¿Por qué evito pedir para no incomodar? Si yo no me escucho, el otro no me respeta. Cada vez que tú pedías, te comías el fastidio del otro. Entonces yo tengo aquí un chip que dice: pedir es fastidiar. ¿Hasta cuándo vas a seguir tú actuando de forma ciega con este circuito? Pide con pena, pide con miedo a incomodar, pero hazlo. Y me atrevo a pedir porque lo merezco. ¿Hasta cuándo yo voy a permitirme en donde me expongo al autoabandono? Y como un acto de amor propio, me autoafirmo porque lo merezco y pido. Estás enseñándole a tu cerebro que pedir no es molestar, no es incomodar. Pedir es un acto de amor propio. ¿Por qué me cuesta tanto pedir y por qué evito pedir para no incomodar? Mundo, comprendamos el origen de tu bloqueo al pedir. Mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Ayúdame Flores, un espacio del consultorio de flores creado a partir de tu historia. Esta vez estamos analizando el caso de A. Orozco. Miren lo que dice. Ayúdame, Flores. Me da vergüenza usar mi voz para mi propio bien. Siento que si digo mis necesidades u opiniones, las demás personas me van a criticar. Me van a hablar de mala forma, tachándome de fastidiosa. Sé que este sentimiento se generó en mi infancia porque mis papás siempre me hacían sentir así. Pone entre paréntesis, incluso me lo decían cuando necesitaba de ellos. Y creo que por eso hoy en día tampoco puedo ni siquiera hacer una pequeña queja. Y mira, mundo, mira esto porque de verdad aterra. Como por ejemplo, no puedo decir en un restaurante que no le pusieron mostaza a mi hamburguesa y yo la pedí con extra mostaza porque me da mucha vergüenza pedirlo. O sea que no dice, pide una hamburguesa con extra mostaza, se la traen sin mostaza porque así es la vida, para que tú practiques la virtud de la que careces. Y ella no dice nada, solo dejo que las cosas pasen, pero eso me perjudica, reconoce a Orozco, porque siento que las personas que ya me conocen saben que yo no voy a decir nada y eso me ha traído una sobrecarga de trabajo y me está afectando mi salud física y mental. No sé qué es lo que debo trabajar en mí y poner en práctica. Por favor, ayúdame, Flores. Para poder yo desbloquear mi capacidad de pedir, tengo que entender en dónde se generó mi bloqueo para yo poder pedir genuinamente. ¿Por qué a mí me cuesta pedir? ¿Por qué yo asocio pedir con incomodar? Y aquí está la clave de todo. Lo primero que yo tengo que saber es identificar que a mí realmente me incomoda pedir. Es que no sé pedir. Es que me cuesta pedir. Es que no sé cómo hacerlo. Además, cuando tengo que hacerlo, me pongo cara a cara con esa incomodidad. Me incomoda es que lo siento aquí en la garganta, en el pecho, en el estómago. No me incomoda en la cabeza. O sea, no me lo permito porque no puedo. Es que la persona que no puede pedir, que le cuesta pedir, literal, siente que no puede, valga la redundancia. Es decir, que yo tengo una necesidad que identifico. En el caso de A. Orozco, va a un restaurante, pide una hamburguesa con extra mostaza, le traen la hamburguesa sin mostaza y ahí ella entra en el dilema existencial. Yo pedí una hamburguesa con mostaza, me trajeron una hamburguesa sin mostaza. ¿Por qué yo decido callar mi necesidad, abandonar mi necesidad, anular el escucharme y no atreverme a decir al mesero: yo pedí una hamburguesa con extra mostaza y me trajeron una hamburguesa sin mostaza? Por favor, ¿podrías traerme la mostaza o llevarte la hamburguesa
echarle la mostaza y devolvérmela? ¿Qué de malo hay en ese acto? Tan sencillo para algunos, tan desafiante para otros. Y es ahí donde voy a usar este ejemplo para poder comprender el origen de nuestro bloqueo al pedir. El pedir, y he preparado estas dos frases que me gustaría que las analizáramos. El pedir te enfrenta a dos grandes miedos: el miedo de no merecer y el miedo al rechazo. Pedir te enfrenta, te confronta con el miedo a no merecer, y pedir te conecta con el miedo al rechazo. Ahora bien, a Orozco es muy clara al decir que ella asoció pedir a molestia por sus padres, que durante su infancia incluso se lo decían. Vamos a poner un ejemplo. Capaz tú, dentro de tus primeras etapas de vida, incluso en la adolescencia, tus padres o tus principales cuidadores, tu familia, cada vez que tú expresabas una necesidad, quiero esto, deseo esto, cada vez que tú te atrevías a pedir, porque es un acto genuino. Si tú vas a los niños, pedir es natural para ellos. Quiero esto, y tanto que cuando no lo obtienen de vuelta, pueden hacerte las más grandes pataletas delante de cualquier persona, porque nosotros sí nacemos con la corona, con la virtud del merecimiento. Pero a medida en que nosotros pasamos la educación familiar, la educación en las instituciones, como en la escuela, en la medida en que nosotros nos relacionamos con la gente, esa virtud de pedir, que es genuina del ser humano, esa virtud de yo me lo merezco todo, porque en un principio, incluso la sensación de merecimiento llega a ser completamente narcisista. Y en un capítulo anterior de narcisismo te invito a que revises esa primera etapa en donde yo creo que yo soy el sol y que las demás personas giran alrededor de mí y de mi complacencia, o sea, deben complacerme. Entonces te voy a dejar claro que estamos explicando, intentando comprender el origen de un bloqueo que yo tengo al pedir, pero tengo que entender que antes de yo haber tenido ese bloqueo, antes de yo tener esa incapacidad, yo tuve la capacidad genuina, nací con la capacidad genuina, natural de saber pedir. Yo nací con eso. Yo sabía pedir. Y dos, nacimos con una sensación de merecimiento. Todo lo merezco. Cuando eres niño, tú sientes que todo lo mereces y te atreves a pedirlo todo, porque el acto de pedirlo todo viene respaldado por la sensación de todo lo merezco por el simple hecho de estar vivo. Así piensa o así se configura el mundo infantil. Entonces, tú sí tienes la capacidad de pedir. Nacimos con ella. A nivel mental, nuestro sistema mental, durante las primeras etapas de vida, sabía pedir, porque sentía que todo lo merecía. Ahora bien, al niño se educa, y ese merecimiento extremo en el que el niño cree que todo gira alrededor de la complacencia de sus deseos, se domestica. ¿Quién lo domestica? Los padres, la escuela, la sociedad en general, el sistema social. Lo domestica tanto que a algunas personas se le bloquea esa capacidad innata de pedir. Y esa sensación de merecimiento es completamente anulada. Por eso la importancia de cómo educo yo a un niño. Cuando de merecer se trata y de pedir se trata, tenemos que entender que tenemos esa capacidad natural, pero que nuestra sociedad, y vamos a reducirla a la célula de la sociedad que es la familia, pero ahí en mi familia, en la educación, la dinámica de mi familia, el trato que me dieron cada vez que yo pedía algo y sentía que merecía tener algo, el trato que le dieron a eso fue castigo, molestia, incomodidad. Entonces,
o no había respuesta, desesperanza aprendida. Entonces vamos con la primera, que es yo, cada vez que pedía algo, mis padres me hacían sentir que les molestaba. Deja de pedir, tú sí molestas, tú sí pides. Deberías agradecer más, pedir menos, malagradecido, fijándote en lo que no tienes, fijándote en lo que te falta. Mira todo lo que nosotros damos, todo lo que te hemos dado. Reconoces frases como, es que tú sí pides, es que tú nada más haces es pedir, tú pides más que dame. Y empieza uno a asociar el pedir con la incomodidad del otro. O están los otros casos en donde pedías y siempre te decían, no tengo, no tengo, no tengo. Por otro lado, también podías pedir y no había respuesta, había ausencia, no había presencia, no había alguien que te explicara desde el amor y desde la comprensión infantil por qué no podías tener eso que estabas pidiendo. Entonces, yo quiero que examines conmigo si tu bloqueo al pedir se asocia en un principio a lo que a Orozco cuenta que le pasó con sus padres, en donde constantemente le hicieron sentir que cada vez que ella pedía, solicitaba y expresaba una necesidad y un deseo de querer tener algo, sus padres le hacían sentir que molestaba demasiado. Ahora bien, ¿qué pasa con un niño cuando expresa una necesidad? Mamá, quiero este juguete. Mamá, quiero un helado. Que para un niño eso es una necesidad. Desde el mundo adulto, capaz, eso lo leemos como un capricho. Pero para el niño es un deseo, es una necesidad. Ahí están los pininos, los primeros pasos de aprender a pedir. De aprender no, el niño sabe pedir. Pero vienen los primeros pasos de la castración del pedir, de la anulación del pedir, del bloqueo que nos generan para pedir, que es lo que tenemos que entender primero para poder generar ese desbloqueo que tanto quiere a Orozco alcanzar, quiere aprender a pedir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú de niño pedías algo o un niño pide algo y sus padres le dicen qué molesto es, cuán molesto es que les pida? Acuérdate de esa sensación. Ponte ahora mismo a pensar, ¿cómo te sientes tú cuando pides algo y la otra persona te dice, es que tú sí molestas? ¿Cómo te sientes? Ahora eso, duplícalo o triplícalo, porque eso es lo que pasa cuando eres niño. Las emociones se sienten más intensamente. Es decir, que si a mí, cuando yo pedía a mis padres algo y mis padres me devolvían a mí una respuesta de tú sí molestas, yo eso lo sentía tan intenso que la próxima vez que yo iba a pedir, mi cerebro activaba el peligro porque vas a incomodar. Ahora bien, si a mí me están diciendo que yo quiero esto, mamá, yo quiero esto, papá, tú sí molestas, deja de pedir, tú sí pides, esas palabras van teñidas de una emoción. ¿Cuál es la emoción? Fastidio. ¿Cuál es la emoción que se siente? Molestia. Cuando alguien a ti te dice, tú sí pides, no te lo dice desde el amor, no te lo dice desde la comprensión más genuina de tu deseo, te lo dice desde el fastidio. Y el niño lee esa emoción. El sistema emocional tuyo se conectaba con el sistema emocional de ese padre o de esa madre, o de esa abuela, o de ese profesor, o de ese amigo. Se conecta y tú te comías ese fastidio. Cada vez que tú pedías como resultado, si viviste esto de lo que estamos hablando, te comías el fastidio del otro. Ahora bien, si yo me comí el fastidio del sistema emocional del otro, me conecté con ese fastidio cada vez que yo pedía, ¿qué es o cuál es el resultado que hay en ti a partir del concepto de pedir? ¿A qué se asocia pedir? Si cada vez que yo pedía me conectaba con la palabra, tú sí pides, teñida de molestia y fastidio del que me estaba arrojando esa palabra,
yo me conectaba, mi necesidad de pedir era conectada con el fastidio del otro. ¿Qué genera en ti una persona que te da su fastidio? ¿Cómo te sientes tú? Te da miedo. Y te sientes rechazado. Y te sientes con dudas, cuestionado. ¿Por qué le fastidia? Y te sientes triste. Y sientes hasta culpa por haber incomodado a la persona. Entonces mira el origen del bloqueo de pedir. Mi incapacidad de pedir viene de la capacidad natural que yo tenía de pedir, respaldada por el merecimiento absoluto que yo sentía por solo existir cuando era niño. Y que me fue bloqueada porque al domesticar esta sublime, vamos a ponerle sublime porque era natural, sublime capacidad de pedir, empezaron a decir, deja de pedir, qué molesto es, y yo me conecté con esa sensación, con esa emoción de fastidio del otro cada vez que yo pedía. Entonces, creé un circuito de asociación en donde pedir, que es manifestar un deseo o una necesidad para que se cumpla, para que se satisfaga, ese circuito de asociaciones, pedir con esa molestia que el otro me dio. Entonces yo tengo aquí un chip que dice, pedir es fastidiar. Pedir es exponerme a esa sensación tan fea que se sentía cuando yo pedía. Porque cuando yo pedía y me daban fastidio y me daban molestia, o sea, yo recibía, quiero un helado, ay, pero tú sí pides, tú sí molestas. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentías en aquel momento? Esa sensación de tristeza, de dolor, de desconcierto, de por qué le molesto. Ahora estamos hablando de cuando tú pides un helado, pero ¿qué pasaba con aquellas personas que pedían un abrazo? Y le decían, ya, échate para allá. ¿Qué pasaba con esas personas con esos niños que pedían dormir con sus padres porque tenían miedo y sus papás obligándolos a crecer por el bien de ellos? Porque uno no educa a sus hijos para que sufran, uno no lo hace por eso, uno lo hace pensando que lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que más los va a ayudar. ¿Qué pasaba con ese niño que se atravesaba al otro cuarto del papá, de la mamá, a tocar la puerta y jamás la puerta la abrieron? ¿Qué pasaba con el niño en la cuna que lloraba y lloraba porque quería cobijo, quería presencia y lo dejaron llorando? ¿A qué asoció ese bebé, ese niño, pedir? Lo asoció a no presencia, a rechazo, a abandono, a soledad, a miedo. ¿A qué asociaste tú pedir? Porque este caso de A, Orozco, es bastante profundo. Primera gran pregunta, toma lápiz y papel. ¿A qué asocié yo pedir? Pregúntate ahí. Cada vez que yo pedía, ¿qué hacían mis padres? ¿Cómo reaccionaban ellos conmigo? Cuando yo pedía un permiso para ir a un quinceañero, cuando yo pedía presencia, cuando yo, por ejemplo, tenía 3, 4 años e interrumpía a mis padres que estaban capaz en una charla con unos amigos en casa, y yo interrumpía porque quería atención. ¿Qué me dijeron? Usted sí molesta, o déjalo que está llamando la atención, o el famoso déjalo llorar para que aprenda. Ignóralo para que aprenda. Porque mundo, aquí viene algo importante que le suma a este tema. Estamos hablando de cómo yo desbloqueo mi capacidad de pedir, por qué me cuesta tanto pedir. Y estamos hablando del origen para comprender yo por qué me cuesta pedir. Y el origen es, tengo que identificar a qué asocio yo pedir. Y para eso tengo que remontarme a qué pasaba conmigo cuando yo pedía algo a mis padres. ¿Qué pasaba en mí? ¿Qué me daban? Porque esa respuesta que te daban tus padres frente a tu necesidad y frente a tu deseo, adivina qué desarrolla.
tu tipo de apego. Entonces, tu capacidad de pedir, el origen de o sea, para que nosotros no podamos comprender de dónde viene mi dificultad para pedir, yo tengo que entender también ahí mismo cómo respondían mis figuras de amor a mis necesidades y a mis deseos durante mi infancia y adolescencia. Porque dependiendo de esa respuesta que me dieron, yo voy a obtener dos cosas. Uno, mi capacidad o mi incapacidad de pedir. Y dos, mi tipo de apego. Por eso, dime de qué forma respondieron tus padres, tus figuras de amor a tus necesidades y te diré cómo es tu capacidad para pedir, cómo es tu sensación de merecimiento y tres, cuál es tu tipo de apego. Una vez yo haya identificado a qué asocio yo a qué asocio esto de pedir, a qué concepto, a rechazo, a miedo, no quiero molestar, no quiero incomodar, es que me cuesta, me genera eso. Ese que no puedo resolver, que no puedo y que prefiero evitar y callar. La primera gran pregunta, ¿a qué lo asocio? Pero para yo poder entender a qué lo asocio, tengo que acudir al recuerdo de cómo respondían mis figuras de amor a mis necesidades y a mis deseos, anulándolos, callándome, evadiéndome. Ignóralo, que solo quiere atención. Entonces tú pedías atención y te ignoraban. ¿Cuál era la respuesta que tú tenías al pedir? Porque esa respuesta generó en ti un patrón, un circuito de asociación que es el que hoy te dirige a la hora de pedir algo, porque no sabes hacerlo, y dos, a la hora de sentirte merecedor de algo. Imagínate que ese circuito está aquí en ti y a partir de ahí tú haces relaciones. Es que me cuesta pedirle a mi pareja. Y no vayas a creer tú que pedir es solamente directamente usar mi gran voz para comunicar un deseo. Cumples años y te encantaría que tu pareja tuviera un detalle contigo, un regalo en específico o ir a un lugar de cumpleaños a celebrar de cualquier forma, pero que tú lo deseas. Y no eres capaz de decirle. Me encantaría, amor, si está dentro de tus posibilidades, que me regalaras estas gafas que vi y que me encantaron. Y tú dices, no, pensar en eso solo es, mejor dicho, ni loca lo hago. Dos, tu pareja viene y te pregunta, amor, ¿qué quieres que te regale? Y tú, aunque te estén preguntando, te cuesta, porque me da pena que piense que soy una aprovechada, porque me da miedo que piense que soy una interesada, que lo estoy usando, y empieza tu cadena mental. ¿Por qué? Porque el acto de pedir activa dos cosas, lo que hablábamos ahorita, el miedo a no merecer y el miedo al rechazo. Miedos que se heredaron ¿dónde? Que nacieron ¿de dónde? De aquel vínculo primario en donde pedir era completamente fastidioso. Si el otro me da su fastidio, yo lo interpreto como rechazo. Mira de dónde viene el miedo a pedir, de la asociación a rechazo. Cada vez que yo pido, inconscientemente se prende en mí miedo a ser rechazado, porque ya lo viví. Es un miedo real, porque lo viví. Es un miedo viejo, es un miedo que está archivado en tu carpeta interna inconsciente, en donde cada vez que yo pedía había de vuelta un fastidio, una molestia que a mí me llenaba de la sensación de rechazo, de tristeza, de no entender. Entonces ahí en donde viene la gran pregunta. Anótala. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir haciendo mi vida, dirigiendo mis comportamientos desde ese miedo
viejo al rechazo que viene de yo haberme sentido rechazado cuando pedía algo y mis figuras de amor me daban de vuelta fastidio a través de las palabras de tú si pides, deja la molestia, es que solamente quiere atención. Ese miedo que viene también de cómo respondieron mis padres a mis necesidades y deseos. ¿Cómo respondieron? Porque eso fue real, eso te pasó, eso no te lo estás inventando. Eso es una experiencia. ¿Qué es una experiencia? Una información. Una información. Dicen que una sonrisa lo dice todo. Y es cierto. En psicología sabemos que la sonrisa no solo expresa felicidad, sino también amor propio. Y cuando te sientes bien contigo, el mundo lo nota. Por eso quiero contarte sobre el sponsor de este episodio, Navarro Dental Care, especialistas en diseño de sonrisa en los Estados Unidos, ubicados en Miami, Florida. No se trata solo de estética, sino de mirarte al espejo y de reconocerte con seguridad. Agenda tu cita llamando ya al 305-279-0717 y empieza a mostrar por fuera lo que estás trabajando por dentro. Entonces tú estás completamente entrenada para creer que pedir es ser fastidiosa, pedir es molestar, pedir es incomodar. Y tienes esa experiencia porque experiencia es la información que yo tengo frente a algo. La información de yo obtuve esto o esta información la obtuve porque practicándola, haciendo esto, en este caso pedir, vamos a ponerlo en términos más sencillos. Yo tengo la experiencia en que pedir es molestia, pedir es fastidiar, pedir es incomodar al otro. Y tengo la experiencia porque en mi práctica de pedir, lo que yo recibía era completamente molestia del otro, era rechazo del otro, era incomodidad del otro, era sentir que el otro se incomodaba con mi deseo, se incomodaba con mi pedido, con mi solicitud. Así que el circuito que se formó en mí es pedir, es incomodar. Cada vez que yo voy a pedir, se activa el circuito que yo creé en aquel momento. Un circuito viejo, un circuito arcaico que yo sigo usando de forma inconsciente cada vez que yo voy a pedir algo. Cada vez que yo voy a pedir algo y siento esa molestia, tengo que entender que viene de aquella asociación en donde yo experimenté rechazo, molestia, incomodidad del otro frente a mis deseos y frente a mi necesidad. Ese circuito con el que hoy tú sigues actuando es el que tienes que ser consciente de. ¿De dónde viene? De la asociación de pedir, necesitar, desear, es incomodar a los demás. Si yo voy a incomodar a los demás, para no incomodar, ¿qué voy a hacer? No pedir. Y no pedir implica que yo me autoabandone, que yo no me escuche, que yo me anule. Pero mira que hay en el fondo mi deseo de complacer al otro, mi deseo de no incomodar, pero que hay debajo del no quiero incomodar al otro. No quiero que el otro sienta hacia mí rechazo, fastidio, incomodidad. ¿Qué es lo que estás evitando al no pedir? Y yo sé que ya tú lo sabes. La respuesta del otro. La respuesta del otro, no por el otro, sino la respuesta del otro que en mí activa aquel miedo, aquella sensación de rechazo vieja, aquel miedo a incomodar al otro, aquella sensación de soledad, de tristeza que me daba al yo verme expuesto a la incomodidad, rechazo y molestia del otro. Porque en ese momento eso dolía. Esa incertidumbre de por qué le molesto, por qué le incomodo. Acuérdate, porque todos los seres humanos, así sea una vez en la vida, hemos sentido, sobre todo de niños, esa sensación de ¿por qué le molesto? ¿Por qué le incomodo? ¿Por qué le fastidio? Entonces, te entrenaron para creer que pedir era fastidiar, que pedir era molestar, que pedir era incomodar.
Y te entrenaron porque cada vez que tú expresabas un deseo, una necesidad, hacías una petición, pedías algo, recibías de tus figuras de amor fastidio, rechazo, incomodidad y molestia. Ese es el primer circuito que si yo quiero aprender a pedir lo que merezco como un acto de amor propio, autoafirmarme y decir, deseo esto, permitirme decir como un acto de amor propio, expresar al otro, a mi pareja, a mis amigos, a mi familia, en mi trabajo, lo que yo quiero y necesito, pedir. Así de sencillo. Entonces yo tengo que ser consciente de actúo bajo el circuito para el que me entrenaron. Me entrenaron a que pedir era molestar, era incomodar y era fastidiar. Así que ese circuito, cada vez que yo voy a pedir, se activa en mí. ¿Y qué genera, mundo? ¿Cuál es la sensación que genera cada vez que yo voy a pedir? Se activa el circuito, que es un circuito viejo, y entonces yo voy a evitar pedir porque voy a evitar incomodar, porque no quiero que el otro sienta molestia, porque no quiero que el otro se incomode, y no se trata del otro. Aquí viene lo más profundo del acto de pedir y de mi bloqueo para pedir algo. Y es, tú no pides no por incomodar al otro. Lo que te cuesta aquí es que incomodar al otro te conecta a ti con aquella tristeza profunda que sentiste cuando pediste y no fuiste escuchado y te dieron molestia a cambio y te dieron fastidio y sentiste que incomodabas al otro. Sentir que incomodas al otro duele. Entonces lo que yo quiero que veamos aquí es lo que se esconde en el fondo de pedir. Yo bloqueo mi capacidad de pedir. Yo prefiero no pedir, anularme, no escucharme, abandonar lo que yo quiero solicitar, porque en el fondo yo no quiero conectarme con aquella sensación vieja que me dolió al sentir que yo incomodaba, al sentir que yo fastidiaba, al sentir que el otro me decía cuánto yo pesaba. ¿Qué es lo que realmente sucede frente a mi incapacidad de pedir? ¿Qué es lo que realmente se esconde cuando yo digo, es que no sé pedir, es que no sé cómo hacerlo? Es que el no sé cómo hacerlo es la estrategia inconsciente, la maniobra, la artimaña que yo uso para protegerme del acto de pedir, porque el acto de pedir en mí se asocia a molestia, rechazo, castigo, incomodidad. Y sentir que yo incomodo, molesto y le peso al otro, duele y dolió. Entonces yo a toda costa voy a evitar pedir para no conectarme con esa sensación profunda y vieja de me dolió pedir, me dolió incomodar, me dolió sentir que yo pesaba, me dolió ver la molestia de las personas que yo amaba, me dolió ver que no escuchaban mis peticiones, me dolió ver cómo me desatendían frente a lo que yo quería. Eso es lo que estás evitando a la hora de no permitirte pedir y de seguir actuando automáticamente bajo el circuito de asociación de pedir igual a molestar. Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Hasta cuándo vas a seguir tú actuando de forma ciega con este circuito?
de ahora en adelante, cada vez que tú sientas, y esto se lo dedico a Orozco, cada vez que tú sientas que estás en ese restaurante y pediste tu hamburguesa con tanta fantasía, así ilusión de comerte deliciosamente la hamburguesa con extra mostaza porque te fascina la mostaza y llega la hamburguesa sin mostaza, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que a mi mesa llega y de todos los platos, el único que tuvo un error fue mi hamburguesa. No tenía mostaza. Y esa es la escuela de la vida, la magia de la vida, lo desconocido de la vida. Y a mí te regalo esa pasión que tengo yo por esa magia universal así de la vida misma. No es coincidencia que a ti te llegue el plato de hamburguesa sin mostaza. Es lo que tú necesitas para entrenarte a hacerlo diferente. Es lo que tú necesitas para verte, para ver reflejada, ver afuera esa incomodidad vieja que tienes, para que puedas sanar. Te pasan ese tipo de cosas coincidencialmente, como le llamo yo, la escuela de la vida y los maestros de vida, nuestros entrenadores, las situaciones que funcionan como entrenadores en nuestra vida. Te llegó esa hamburguesa y cada vez que tú veas ese plato sin mostaza, te sientas incómoda. A Orozco, identifícalo, respíralo. Me siento incómoda. Identifica dónde lo sientes. Puede ser en la barriga, puede ser en el pecho, puede ser en la voz, puede ser en la cabeza. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde se siente incómodo? Porque debe sentirse como así, donde sea. Vamos a poner que es aquí, en toda esta área de aquí. Y que no te deja expresar. No te deja, no puedes. Y te da ira contigo misma, te da rabia no poder decirlo. Porque al mismo tiempo viene la parte consciente que dice, pero ¿qué de malo tiene decir, Señor, mi hamburguesa no trajo mostaza, cámbiemela? ¿Qué hay de malo ahí? Nada. Pero yo no puedo hacerlo. Y empieza esa lucha. Imagínate un partido de fútbol en donde quiero pedir, quiero atreverme a pedir lo que merezco versus si pido, molesto, y si molesto, incomodo al otro. Y si incomodo al otro, el otro me da a mí una sensación de rechazo, de molestia, que me duele. Y eso es lo que yo quiero evitar. Y en ese momento respira esa sensación con conciencia y acuérdate de qué es lo que estás evitando en el fondo. El dolor, aquel dolor viejo, que ya no está, que ya no estás tú en la posibilidad aquella de ser el ente pasivo que recibe el rechazo, que recibe el no, que recibe la incomodidad y que no tenía más remedio porque era un niño, que tenía que solamente aprender y aceptar lo que le estaba pasando. Hoy estás en una actitud de frente a mi vida yo decido y elijo qué siento y qué dejo de sentir. Yo decido cómo asumo esta posición pensando diferente. En aquel entonces te tocaba aceptar, someterte incluso, porque no sabías qué más hacer, pero hoy sí tienes la posibilidad de decisión y tienes la libertad para asumir y leer una situación en donde tú pides algo y te permites pedir de una forma completamente diferente a lo que pudiste hacer antes, que era asociarlo a molestia, a rechazo, a incomodidad que dolía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pregúntate. ¿Qué es lo peor que puede pasarme si yo pido esto? En el caso de la hamburguesa, ¿qué es lo peor que a mí me puede pasar si yo pido al Señor lo que estoy necesitando? La mostaza. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Por qué tengo yo que quedarme anclada en la situación en donde me abandono, en donde me vuelvo a poner en aquella posición en donde fui puesta antes? ¿Por qué no uso mi voluntad, mi libertad para salir de esa cárcel
que ahora tiene la puerta abierta y yo sigo dentro de la cárcel, en la posición de no sé cómo salir de este cuarto, de esta cárcel que tiene la puerta abierta. En ese momento en donde yo estoy sintiendo la incomodidad, tengo dos opciones. O actúo bajo el mismo patrón del circuito de pedir, solicitar, es molestar y es incomodar, y si incomodo, el otro me rechaza, se incomoda, me da su molestia y eso me duele, y no quiero sentir dolor, así que mejor me sigo anulando para no sentir dolor y no pido, no me atrevo a pedir. O dos, respiro, identifico dónde está esa sensación, esa molestia, me hago consciente de dónde viene, me hago consciente de que mi circuito ya quiere volver a hacerse realidad, volver a llevarse a cabo, y paro con conciencia y me obligo a hacerlo diferente, con miedo a incomodar, con pena a incomodar, con incertidumbre de qué va a pasar. Con todas esas sensaciones, yo, con voluntad y con propósito, porque quiero cambiar el patrón viejo, y me voy a conectar ahora con mi capacidad de pedir y con mi capacidad de entender la virtud de yo merezco, con esa sensación de merecimiento que respalde el acto de me atrevo a pedir con miedo, con pena, con molestia, con el riesgo de incomodar, pero lo hago. Lo hago con convicción. No te van a hacer. Hazlo. Cambiar es actuar. Aquí y ahora decido atreverme a pedir y asumo el resultado de mi acción, que no me va a llevar a ningún lado distinto al que ya conocí. ¿Qué tanto te puede hacer sufrir pedir? Cuando asociaste pedir a dolor por la molestia y eso que ya estamos hablando, sobreviviste. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te arriesgas ahora a pedir? Pide con pena, pide con miedo a incomodar, pero hazlo. Que ese va a ser el primer microacto que tú lleves a cabo para poder salir de esa cárcel que tiene la puerta abierta, porque es una cárcel en la que te pones cuando te autoabandonas y no te permites hacer una solicitud sencilla como la de A. Orozco: pedir mostaza para su hamburguesa. Y mira cómo se anula por miedo a incomodar. Además, A. Orozco decía que ya todo el mundo sabía que ella era así, que ella no pedía, que ella no molestaba, que ella no incomodaba. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que no molesta, que no incomoda, que a todo le dice que sí, que no sabe usar su gran voz para decir esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito? Y eso, en el fondo, también esconde una falta de límites. ¿Qué pasa cuando el otro percibe eso? ¿Cómo te lee? Ella es capaz de soportar todo, ella es capaz de aguantar todo, entonces hagámosle. Sobrecárgala de trabajo, sobrecárgala con funciones, haz lo que quiera con ella, porque al fin y al cabo ella todo lo permite, porque ella nunca dice nada. Y es ahí donde tú dices, wow, realmente, ¿hasta cuándo yo voy a permitirme estar en esta situación en donde me expongo al autoabandono? Que ese sí mata y duele, ese sí destruye. Como un acto de amor propio, arriésgate a pedir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, ya identifiqué esa asociación, ese circuito, pedir igual molestar. Voy a crear un nuevo patrón. Aquí está la clave. Creo un nuevo patrón en donde yo me voy a empezar a relacionar y a entrenar en pedir está bien porque lo merezco. Y pedir es un acto de amor propio. Y pedir es un acto de autorrespeto. Y pedir es un acto que me favorece, que me nutre. Y cada vez que yo esté frente a la incomodidad de la hamburguesa sin mostaza, respiro donde lo siento. Esta incomodidad es mi patrón viejo. Esta incomodidad sé que soy consciente de lo que me evita, el dolor. No quiero sentirme rechazado, no quiero incomodar porque me duele, pero tampoco me voy a permitir seguir actuando desde ese patrón viejo en donde yo ni merecía nada,
ni me atreví a pedir por miedo. Ahora me voy a conectar con mi deseo de aprender a pedir y voy a respirar y me atrevo con miedo, me atrevo a pedir, aunque eso me haga correr el riesgo de incomodar. Sobrevivo a esto, sobreviviré y me atrevo a pedir porque lo merezco. Y como un acto de amor propio, me autoafirmo porque lo merezco y pido. Y así te vas entrenando, así como te entrenaron para no pedir y te bloquearon la capacidad de pedir. Hoy está en ti el poder de decidir, de bloquear tu capacidad natural de pedir, que viene respaldada por la sensación de sistema de creencia en donde ahora yo me siento merecedor, yo me siento merecedora de mi hamburguesa con mostaza, yo soy merecedora de pedir y de expresar lo que quiero, lo que necesito y lo que deseo. Yo, como un acto de amor propio, merezco ser escuchada, ser atendida por mí, para que el otro también lo capte y no abuse y no me irrespete y no me sobrecargue. Al interpretar mi ella nunca pide como un permiso para todos, para todo. Tu cerebro aprendió que expresar necesidades y pedir algo era igual a castigo o a rechazo. Y por eso hoy te saboteas y te callas. Esa es la conclusión, ¿verdad? Entonces aquí vamos a otra de las partes que decía a Orozco, en donde ella decía que ella no se quería sentir ni dramática, ni intensa, ni débil por pedir. Entonces, por pedir, tú no eres ni débil ni dramática. Estás repitiendo, al pensar eso, un mecanismo de protección, aquel que usaste cuando eras niño, un mecanismo de protección infantil, pero ya hoy no te sirve. Porque ¿de qué te vas a proteger hoy? De ti misma, del dolor. Así que vamos a hablar de los ejercicios para empezar a cambiar. Empezamos con el primero. Microactos diarios de expresión, de merecimiento. Entonces, vamos a iniciar con actos muy pequeños donde tú, a Orozco y todos, expreses tu necesidad aunque sientas incomodidad. Pedir un vaso de agua específico. Pero vas a ir a un restaurante y ahora vas a practicar los actos de autoafirmación, de amor propio, de autovaloración, en donde tengo que llegar a un restaurante a hacer la siguiente tarea. Y es, voy a pedir un vaso de agua. Cuando me ofrezcan el agua y que me pregunten si es sparkling water o regular, si agua con gas o regular, yo voy a decir, ok, ¿cuál quiero? Quiero agua con gas. Ok, y quiero que la pidas con hielo. Y además le vas a poner un pitillo, un absorbente. Entonces le digo al señor mesero cuando me pregunten, ¿qué quieres? ¿Agua con gas o agua regular? Quiero agua con gas, por favor. Si es tan amable, me pudieras traer un vaso con hielo aparte y un straw, un pitillo. Cuando te venga el vaso de agua con gas, el hielo y el pitillo, entonces quiero que hagas este ejercicio. Y quiero que te rías cuando estés en ese restaurante y te acuerdes de mí. Ahora dile, Señor, qué pena, pero voy a preferir, justo cuando te la trajeron, voy a preferir agua regular. El mismo hielo y el pitillo, pero es que quiero agua regular. Y de pronto te va a dar como que esa molestia, esa cosa. Y no es mentira. Suena dramático y exagerado, pero es que así funciona. Porque la persona que no sabe pedir se siente en un drama, como la hamburguesa de la que habla a Orozco. Que tú dices, pero ¿qué tanto es? Señor, no me trajo mostaza. Pero para ella sí. Para una persona que no sabe pedir le cuesta muchísimo. Entonces haz el ejercicio del agua. O, sí, ese es más fácil, ¿no? O pide una opción de limonada y cuando venga la limonada, ay no, prefiero por favor una Diet Coke, una Coca-Cola, cero. Pero haz el ejercicio. No es por sabotear al otro, es por
no permitirte seguir autosaboteándote. Entonces, corregir un pedido mínimo, es lo que acabamos de decir. Perdón, yo pedí ensalada sin tomate. No es, llegó una ensalada y yo pedí que no le pusieran tomate, trajeron la ensalada, tiene tomate y yo hago lo que hizo a Orozco. No, todo está bien, tranquilo. Y me estoy por dentro fatigando y muriendo del deseo de que le traigan mostaza. En este caso, si te trajeron la ensalada con tomate, respiro, me olvido del patrón, para desactivarlo lo dejo de usar, me olvido del patrón de, no, tranquilo, está bien, yo me como aquí. Prohibido comerte la ensalada con el tomate que le pediste al mesero que te sacara. Y le digo con compasión y con un acto de autorrespeto, señor, qué pena. Yo le pedí sin tomate. ¿Pudiera, por favor, traerme una ensalada sin el tomate? Gracias, señor. Eres muy amable. Y lo digo desde ese acto de valoración, de escucharme, de sostenerme. A mí a veces las personas me preguntan, ¿cómo hago para esta sensación de soledad que tengo, el miedo a la soledad? Ser tu propio sostén. ¿Y cómo hago eso? Así, con pequeños microactos en donde yo sea mi propio refugio, en donde yo sea mi propia cuidadora, en donde yo sea mi propia defensa, esa que hace todo por hacerse feliz. Así como cuando un niño te dice, mamá, quiero tal cosa, y tú salías a hacer lo que sea, y tú estás en un restaurante con tu hijo y a tu hijo le llegó la carne quemada completamente, y es un niño de 2 años, 1 año, tú no vas a hacer que tu hijo se coma esa carne, de pronto te la comerás tú, pero a tu hijo muy difícilmente no te vas a permitir decirle está quemada para tu hijo. Haz exactamente lo mismo. Cuídate, cuídate a ti. Sé tu propia guardiana, tu propio guardián. Escúchate, cárgate. Respiro, mi incomodidad. Mira, esta ensalada tiene tomate y yo te la pedí sin tomate. ¿Podrías por favor cambiármela? ¿Y qué tiene de malo hacerlo? Y sonríe y dilo sonriendo. Dale el comando de esta risa al cerebro. Y se lo digo con agradecimiento, con bondad, con compasión, con autocompasión. Señor, ¿podría por favor cambiarme esta ensalada? Es que tiene el tomate que justo yo le dije que no me pusiera. Muchas gracias, valoro muchísimo que me la pueda cambiar. Eso es lo que hay que hacer. Vamos con otro ejemplo. Escribir un mensaje de WhatsApp pidiéndole ayuda en algo a alguien. Entonces yo escribo un mensajito o de texto o por mis redes en donde yo le digo, doctora Flores, ayúdeme. Por eso está el ayúdame, Flores. Hay gente, mundo, en las terapias grupales que yo hago todos los miércoles a las 8 p.m. hora Miami, que literal pagan la membresía por estar ahí. Es una terapia en vivo, a la que si no te has unido, te invito a que te unas. Todos los miércoles trabajo un tema diferente, todos en relación al amor propio, todos en relación a aprender a dejar de sufrir, con énfasis en a dejar de sufrir por amor. Trabajamos las heridas, trabajamos el amor, el desamor, los duelos. Un programa de 8 sesiones infinito. Tú puedes entrar cada miércoles, pero la membresía es por 8 sesiones. Esas 8 sesiones a ti te garantizan un paso de transformación de A a B. Por ejemplo, entran las personas con duelo y salen las personas con la comprensión de esa situación y con duelo atravesado, con heridas sanadas. Cicatrizamos en ese proceso de transformación y en grupo. Es un espectáculo. Y te quiero poner este ejemplo porque hay personas que pagan la membresía y no se atreven a pedir la ayuda que están necesitando. Y no se atreven a decir, doctora, yo quiero hablar. Yo quiero decirle mi caso, porque yo en las terapias empiezo hablando de un tema, vamos a ponerle miedo a la soledad o apego ansioso, yo empiezo hablando del tema y vamos participando por chat, pero al final de la sesión yo abro el micrófono para aquellas personas que deseen contar la historia y yo hago ahí una intervención individual en el grupo. Vamos a poner que a Orozco viene a esta terapia grupal, cuenta su historia al final de la sesión, cuando yo termine la intervención, cuenta su historia y entonces yo hablo
hago la intervención con ella de qué deberíamos hacer y hacemos la comprensión. Y con ese caso los demás vamos aprendiendo todos. Es una experiencia sublime y divina. Ahora bien, ¿cómo es posible que hay personas que estén con esta membresía y que aún así me da miedo pedirle ayuda a la doctora Flores? ¿Cuál ayuda? Si tú adquiriste ese servicio. Entonces hay veces que ni pagando por un servicio te atreves a solucionar, te atreves a pedir. Entonces, como ejercicio, te quedan estos tres, ¿verdad? Ir a un restaurante y hacer una petición. Haz el ejercicio del agua con gas y el agua regular. Cuando te llegue la que elegiste, pide la otra, porque estás entrenándote. El otro ejercicio y hazlo constantemente, hazlo durante un mes. Cada vez que vayas a un restaurante, que ya hasta que te salga natural. La otra es, te trajeron un plato en el que asume un plato y dile, pero por favor no le eche almendras, pero por favor, o sea, los ingredientes, elige un ingrediente del plato que le vas a sacar. Ahí te estás atreviendo a pedir. Y cuando llegue el plato, en caso de que llegue con lo que tú le dijiste que sacaran, te vas a obligar a usar tu voluntad y tu decisión para decirle, gracias, pero esto tiene justo lo que yo le pedí que no tuviera. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Y el tercer ejercicio es, a través de WhatsApp, te vas a dirigir a alguien, a decirle, ¿podrías por favor ayudarme a saber dónde puedo encontrar el video del podcast de la doctora Flores que habla de los celos? Puedes escribirle, por ejemplo, aquí en los comentarios a mi equipo. Pídenos algo. Estamos leyéndote. Y todos los que estamos respondiendo los mensajes soy yo directamente y el equipo de agentes de bienestar con los que trabajo. Agentes de bienestar entrenados por mí que están ahí contestándote tu caso o yo directamente. Escojo los casos que voy a trabajar aquí. Escribe directamente tu caso, para eso está Ayúdame Flores. Escríbelo y entre más detalles des mejor. Y si tú ves que no te hemos contestado, vuelve y escribe, pídelo. Tumba la puerta hasta que te la abran, porque tú mereces pedir, porque tú mereces recibir, porque tú eres un ser humano digno, merecedor, porque naciste con ese derecho. Que si te anuló la vida en ese entrenamiento, que si te anularon, en aquel momento no pudiste hacer nada, pero hoy puedes revertir ese proceso y decidir ser libre para pedir, ser libre para sentirme merecedor. Como un acto de amor propio entiendo que lo merezco, que lo bueno de la vida también está hecho para mí. Y la forma directa de recibirlo es, yo me siento merecedor y yo pido como un acto de amor propio. Aunque me dé pena, aunque no quiera incomodar, aunque haya aprendido que a asociar pedir con molestar, me atrevo a decidir hacer un nuevo patrón de relacionamiento para atreverme a llegar a ese estado de bienestar que quiero. Yo no me voy a seguir permitiendo que los demás no sepan mis necesidades, no me escuchen, me anulen, porque yo no puedo recibir del otro algo que yo no me autodoy. Si yo me anulo, el otro me anula. Si yo no me escucho, el otro no me respeta. ¿Cómo sabe el otro? ¿Cómo adivina el otro que tu necesidad? Tú no puedes ir por la vida pretendiendo que los demás adivinen que tú necesitas algo, que tú quieres algo. Tienes que usar tu gran voz para comunicar con claridad lo que quieres. Comunicar con claridad lo que necesitas, lo que deseas. Y aquí la regla es, no importa tanto que lo consigas. Lo importante es que lo intentes una y otra vez, una y otra vez. Estás enseñándole a tu cerebro que expresar una necesidad no es peligroso. Estás enseñándole a tu cerebro que pedir no es peligro, no es molestar, no es incomodar. Pedir es un acto de amor propio. Pedir es un acto de merecimiento. Y ahí viene entonces lo segundo que vamos a hacer, que lo hemos hablado durante todo el episodio, la reprogramación mental con estos mantras diarios. Ustedes saben que a mí me fascinan los mantras. Si tienes alguno que usas, por favor déjamelo en comentarios. Me encantaría que me los compartiera. A mí me encantan los mantras porque es la forma en la que nosotros diariamente podemos reprogramar
nuestra mente, nuestro sistema de creencias. Te he preparado 3. Repítete todos los días varias veces o escríbelo en una nota, si quieres, para que no se te olvide. Estas. Te voy a regalar 3. Expresar mis necesidades no es un acto de molestia, es un acto de amor propio. Pedir es un acto de amor propio. Merezco pedir sin miedo. Merezco desear sin miedo. Mi voz importa. Yo también soy merecedor de las cosas buenas que tiene la vida. Y por eso me permito aprender a pedir. Y ahí te dije más de 3, pero las 3, si los unes, son los 3, en general, los 3 grandes, ¿no? Expresar mis necesidades es un acto de amor propio. Merezco pedir sin miedo y merezco las cosas buenas de la vida, porque también son para mí. Lo siguiente entonces sería usar autoafirmaciones emocionales tras cada logro. Cada vez que tú te atrevas a pedir, te vas a compensar emocionalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de cada vez que logres decir algo que sea pequeño, de una petición pequeña, repítete mentalmente: estoy rompiendo un patrón antiguo. Bien, bien, a Orozco, bien, Jennifer. Lo hicimos, lo intenté. Hoy, y este me encanta, hoy cuidé de mí misma. Hoy cuidé de mí mismo. Hoy fui yo mi propia guardiana, mi propio guardián. Mi necesidad es válida. Toma nota de esas 3, te las voy a volver a repetir. Cada vez que tú hagas un acto de pedir, por más pequeño que sea, te vas a dar un reforzador emocional de ti para ti. Estoy rompiendo un patrón viejo. ¡Wow! Estoy aprendiendo a pedir. Lo merezco. Lo hice bien. Hoy cuidé de mí misma. Y mi favorita, mi necesidad vale. Mi necesidad es válida. Pedir es válido. Me es permitido pedir. Tengo el derecho de pedir. Esto ancla emocionalmente tu avance y ayuda a cambiar tu autoconcepto frente al pedir. Acuérdate que lo asociabas al circuito, a molestia. Ahora lo voy a asociar a pedir es válido. Estoy cuidando de mí misma. Es un acto de amor propio. Es un acto de valentía. Pedir es el mejor acto de valentía, el más grande acto de valentía que puede tener un ser humano para autocuidarse. Porque sentirse merecedor de lo bueno de la vida es desafiante. Tienes que tener un elevado nivel de amor propio para poder sentirte merecedor. Y esa es la invitación hoy. Tú mereces lo bueno de la vida por el simple hecho de haber nacido. Y porque si tú estás escuchando este episodio, te garantizo que estás comprometido con tu proceso de autorrealización, de autoevolución, de crecimiento personal. Una frase guía para que no olvides tu meta puede ser: cada vez que callo para no incomodar, cada vez que no me permito pedir, me abandono a mí misma. Pero cada vez que hablo y pido y solicito algo, me recupero. Cada vez que te vayas a ver en esa incomodidad de voy otra vez a actuar por ese miedo a incomodar, me desconecto de ese miedo, me conecto con mi deseo de aprender a pedir, me conecto con mi sensación de lo merezco, es válido pedir, me es permitido pedir porque lo merezco, porque tengo el derecho. Entonces me conecto con esto y me autodigo, no vuelvo a callar por no querer incomodar, porque eso se traduce en abandono de mí misma, de mí mismo. Cada vez que pido y me permito solicitar o expresar lo que quiero, lo que necesito y lo que deseo, yo me recupero. Y en eso estoy trabajando. Entonces vamos a hacerle esa autoafirmación. ¿Qué estás trabajando realmente entonces? Reconstruir tus autoafirmaciones de pedir es válido para mí, lo merezco. Romper el circuito del miedo a pedir, a ser rechazada, a molestar, a incomodar y a liberarte del autoabandono emocional y del hueco
de vacío y de soledad que te deja el no sentirte merecedor de pedir. Porque cada vez que tú te evitas pedir, te pones presa o preso en la cárcel de la soledad y del vacío, porque no te atiendes. Y si no te atiendes, dejas a merced del otro tu bienestar. ¿Por qué? Porque si yo no sé pedir, yo no me atrevo a pedir, yo no me atrevo a solicitar, a expresar lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, de una u otra forma vas a querer ese deseo que está ahí, quieres ser satisfecho, quieres ser complacido. Entonces vives a la espera de que el otro te complazca, de que el otro adivine lo que tú necesitas, quieres y deseas. Y es ahí donde sufres. Dime cuánto esperas que el otro adivine lo que tú quieres, deseas y necesitas, y te diré cuánto sufres. Tienes que salir de la posición pasiva en la que estás al ponerte en, como no sé pedir, me callo, pero también me duele que el otro no me lo dé. Y ahí es donde viene algo importante. ¿Te acuerdas que te decía lo del restaurante? Qué casualidad que te tocaba la hamburguesa sin mostaza. Tienes amigos, parejas, familia y situaciones maestras que te llevan a ver cara a cara lo importante que es pedir, lo importante que es sentirse merecedor, lo importante que es autoafirmarse y como un acto de amor propio decir, ok, voy a aprender a pedir, voy a romper mis patrones, voy a hacerme cargo de mí y no voy a someterme y a ponerme pasivamente en la posición de que el otro me complazca, el otro me dé bienestar, el otro adivine lo que yo quiero. No, soy mi propia guardiana, me hago cargo de mí y pido y solicito porque lo merezco. Mundo, como un acto de amor propio, atrévete a pedir. Como un acto de amor propio, autoafírmate en cada petición que hagas. Atrévete a expresar tu deseo, lo que necesitas, lo que quieres, porque lo mereces. Y el otro también merece conocerte de verdad. ¿A quién ama el otro si ni siquiera sabes tú expresar y pedir lo que quieres? No le dejes al otro tu bienestar. No dejes que el otro adivine lo que necesitas y lo que deseas. Exprésalo, haz los ejercicios, aplica esto que está aquí. Te leo en comentarios. Acuérdate que Ayúdame Flores es esa parte mágica del consultorio de flores que se ha abierto para escuchar tu caso. En comentarios, en la plataforma en la que estés escuchando este episodio, cuéntame con detalles. Necesito detalles. En este episodio viste el caso de Orozco, que era detallado, que me contó hasta de dónde venía en su infancia. Así necesito que tú me cuentes lo que te está pasando, lo que sea que te esté pasando. Mi equipo y yo, los agentes de bienestar del consultorio de flores, estamos trabajando para ti, para leerte. Atrévete a pedir ayuda. Por eso está el Ayúdame Flores para ti. Tu historia hace posible que episodios como este se sigan llevando a cabo. Envía este episodio a alguien que tú sepas que tiene bloqueada su capacidad para pedir. Suscríbete a este canal, a esta plataforma, y ayúdame a diseminar, a expandir el amor propio, porque el amor propio es la revolución de la doctora Flores. Suscríbete a este canal porque tu suscripción hace posible el que episodios como este se sigan llevando a cabo. Envíalo y ayúdame a continuar con mi revolución, porque el amor propio es la revolución personal y universal de la doctora Flores. En tus comentarios, déjame tu historia, tu caso, que escogeré en cada semana que más se repita o que más comúnmente se esté dando para tratarlos en estos episodios y que seas tú el que construya este Ayúdame Flores del podcast El Consultorio de Flores. Gracias totales, abrazo al alma y chao, chao. El amor propio sea contigo por donde vayas.